Hola señores, estamos a 10 de marzo del 2022, 22:54, 10:54 p.m. en Madrid. Bueno, el último video por hoy para el canal de historia. Este lo debía haber hecho antes, no sé si ya lo colgué, no sé si hice uno parecido, no lo recuerdo. Acabo de colgar, un video sobre el crack del 29, bastante escueto, y antes un video sobre la segunda parte, también bastante resumida, del mandato de Felipe V. Ahora vamos a hablar de la primera parte del mandato de Felipe V. Felipe V, Carlos II, Carlos II murió sin descendencia, y como ya expliqué en los videos anteriores de esta saga, la España imperial, murió sin descendencia. Había 3 candidatos a sucederlo, y uno de ellos era un Borbón, era Felipe d'Anjou. Entonces, de los 3 candidatos, que esto lo explico en un video anterior, se selecciona a Felipe d'Anjou, luego de hacerle firmar que renunciaría en caso de que se lo propusieran a ser rey de Francia. Se le entrega el reino de España a Felipe d'Anjou después de la muerte de Carlos II, Carlos II. Carlos II deja un testamento largo, interesante, que ha sido analizado por el profesor Luis Ribot García. El profesor Luis Ribot es un académico de historia, pertenece a la Real Academia de Historia de España, y tiene un libro que se llama Testamento de Carlos II, donde analiza el testamento de Carlos II. Es un libro que cortito, lo venden por internet, por Amazon creo, y es bastante económico. Bueno, Felipe V se convierte en rey de España, pero esto no es tan fácil, porque el archiduque Carlos, austriaco, también quería ser rey de España. Entonces se forma la que se llamó la Gran Alianza. Una alianza entre Inglaterra, Holanda y el Imperio, por un lado, entre Portugal y Saboya, por otro lado, y en tercer lugar, Prusia. Al archiduque Carlos, que posteriormente se convertiría en Carlos III de Austria, cuando se convierte en emperador de Austria, ya no le interesa ser rey de España, pero todavía no se había convertido en emperador de Austria, ni era seguro que eso le tocaba a él. Entonces, el archiduque Carlos estaba apoyado por la corona de Aragón, por una parte de la corona de Aragón. La otra parte de la corona de Aragón apoyaba a Felipe d'Anjou, igual que la corona de Castilla. Bueno, el archiduque Carlos se autoproclama, cuando nombran a Felipe V rey de España, el archiduque Carlos se autoproclama rey de España él también. Y entonces hay una guerra de sucesión, y con enfrentamientos en Italia. Porque Nápoles y Sicilia pertenecían a España, y hubo alteraciones y manifestaciones y conflictos en Italia, tanto en Nápoles como en Sicilia. Hay enfrentamientos entonces en Nápoles y Sicilia, y Felipe V va personalmente a Nápoles y Sicilia y los pacifica y los pone de su lado porque pertenecían a España, ¿no? Pero hay una guerra de sucesión entre él y el archiduque Carlos de Austria, que también quería ser rey de España. Felipe V se cuentan que sufría de melancolía, depresión,
problemas con la comida, con el sexo. A veces comía como una bestia, a veces no comía nada durante días, a veces tenía una vida sexual frenética durante días y después tenía 6 meses sin vida sexual. A veces lo atacaban estados de melancolía, lo que hoy en día llamaríamos depresión. Hay un conflicto en la península, en Cádiz, para ser más precisos, donde desembarcan las tropas holandesas e inglesas, que no querían a Felipe de Anjou, Felipe V, como rey de España. Y se da la batalla de Rande en Galicia. En Galicia hay un puente muy moderno construido por el arquitecto Calatrava que se llama Puente del Randa. Del Rande en honor a la batalla del Rande. Es un puente impresionantemente bello sobre la ría de Vigo. Bueno, hay una batalla en el Rande, en Galicia, entre tropas holandesas e inglesas contra tropas españolas. Y en la práctica hay dos monarcas, Felipe V de Borbón, el primer Borbón que gobierna España, con él comienza la dinastía borbónica en España, y Carlos III de Austria. Los dos bueno, a Felipe V lo nombra en su testamento rey de España Carlos II, pero el archiduque Carlos de Austria se autoproclama rey de España. Entonces, en la práctica había dos reyes, Felipe V de Borbón y Carlos III de Austria. No confundir con el que luego sería Carlos III de España, es otra persona. Portugal, aprovechando la guerra de sucesión y el desastre, quería territorios en Extremadura y en Vigo. Y en Vigo quería nada menos toda la ría de Vigo con las dos orillas, ¿no? Y además quería que le dieran una propiedad en Sacramento, en la América española. El 25 de abril de 1707, siglo XVIII, se da la batalla de Almaza con Z. Y esa batalla la ganan los ejércitos borbónicos, afortunadamente. En 1711 muere el emperador austriaco y su hijo, el archiduque Carlos, se convierte en Carlos VI de Austria, cosa que le parecía mucho más atractiva que ser Carlos III de España, aunque hubo un Carlos III en España posteriormente, pero no era este señor. Entonces, cuando el archiduque Carlos se convierte en Carlos VI de Austria, deja de pelear por el trono español. Hay negociaciones de paz y en 1713, si no recuerdo mal, se firma el Tratado de Utrecht. Sicilia es un tratado de paz y Felipe V cede territorios para conseguir la paz. Ya en el antepenúltimo video que colgué hoy, hablo de la política exterior de Felipe V. Creo que es en ese video y el nacimiento de la diplomacia. Bueno, esto va en el mismo sentido. Felipe V cede territorios y le da Sicilia a Saboya. Cerdeña pasa también a la Casa de Saboya. Luego Felipe V dicta los decretos de nueva planta, que así se llamaron, que son el germen histórico de los problemas con Cataluña, cuando Felipe V dice, ya no hay más Aragón ni Castilla, ni hay un gobierno federal, ni hay una federación que gobierna Aragón, el Principado de Cataluña y el Principado de Valencia. No, eso se acabó. Yo a Aragón, Cataluña y Valencia los uno, disuelvo sus cortes porque
Tenían cortes permanentes y para aprobar cualquier presupuesto tenían que ir a las cortes en Aragón. Él disuelve las cortes, entonces priva a Aragón, a Cataluña y a Valencia del poder legislativo independiente que tenían, porque Castilla no tenía un poder legislativo independiente. Castilla tenía un poder legislativo figurativo, de decoración, pero que no decidía casi nada. Entonces Felipe V dice, se acabó tanta discrecionalidad en la corona de Aragón, ese tripartito en forma de federación entre Aragón, Cataluña y Valencia, no, eso se acaba, dejan de ser virreinatos porque Cataluña y Valencia eran virreinatos, los convierte en simples provincias y acaba con las asambleas legislativas, con las cortes, y une Aragón y Castilla por primera vez, y de una buena vez. Una cosa que estaba en la mente de los reyes católicos en el siglo XV, pero que no se pusieron de acuerdo para lograr. Es Felipe V, el primer rey Borbón, el que disuelve la frontera entre el reino de Castilla y el reino de Aragón, que como dije era un tripartito, una federación entre Aragón, Cataluña y Valencia, y es Felipe V el que crea España. La corona de Aragón pasa a ser gobernada igual que Castilla, con las mismas leyes. Es decir, un poder mucho más absoluto que el que tenía la corona de Aragón antes de Felipe V. Se acaban los virreyes, como ya lo dije. No elimina a los virreyes en América, pero elimina el virrey de Valencia y el de Cataluña. Y creo que hubo un virrey, sí, hubo un virrey también en Aragón y lo elimina. Entonces, hay una gran pregunta que todavía es una pregunta abierta. ¿Cuándo nace la España moderna? Hay un porcentaje de especialistas, historiadores, etcétera, que dicen que la creación de España se da durante el reinado de Felipe V, el primer Borbón que gobierna España. Él une las coronas de Castilla y Aragón, llama a eso España y crea España en el siglo XVIII. Por lo tanto, España no pudo descubrir América, porque América fue descubierta en el siglo XV. Fue Castilla la que descubrió América, no España. España no existía. Entonces, ¿cuándo se crea España? Bueno, mucha gente señala que la crea Felipe V, ¿no? Por lo que ya he explicado, ¿no? Pero ¿cuándo nace realmente la España moderna? La respuesta de los especialistas en derecho es que la España moderna nace por la unión de los procesos legislativos. Y ciertamente Felipe V iguala los procesos legislativos, los de Aragón los hace iguales a los de Castilla. Lo que pasa es que en Castilla el poder legislativo era de adorno prácticamente, no decidía nada, ¿no? Entonces, pero el poder legislativo en la corona de Aragón, en ese tripartito, que eran Aragón, Cataluña y Valencia, y que tenían 3 poderes legislativos, uno para cada uno, pues eso es eliminado y la corona de Aragón pasa a tener un poder legislativo también como de adorno, igual que Castilla. Aunque sea un poder legislativo de adorno, qué duda cabe que colocó un poder legislativo idéntico en Aragón que en Castilla, ¿no? Por lo tanto, para estos abogados también fue Felipe V el que creó España, la España moderna, porque igualó los poderes legislativos en todo el territorio que comprendería esa España moderna. En ese momento, la monarquía hispánica, con H, en honor a los primeros habitantes de la península ibérica, se convierte en la monarquía española, porque la monarquía hispánica era el conjunto de todos esos reinos distintos, todos ellos reinos cristianos, que había en España. La monarquía hispánica era un conjunto de reyes cristianos
que había en España, varios. Esto se transforma en la monarquía española, un solo reinado, un solo reino, el reino de España. Bueno, con monarquía española, entonces surge, ya no la monarquía castellana ni la aragonesa, la monarquía española surge a principios del siglo XVIII, de mano de Felipe V, repito, el primer Borbón que gobierna España. Felipe V, evidentemente, al disolver las cortes que ya mencioné, es evidente, fue al principio, mientras sus problemas psicológicos no eran tan agudos, fue un monarca autoritario y absoluto. Él implantó el absolutismo, porque prácticamente eliminó el poder legislativo. Tenía él todos los poderes. Rompió relaciones con la Santa Sede, es decir, con lo que hoy llamamos el Vaticano, pues la Santa Sede había apoyado al archiduque Carlos, que en ese momento ya se había convertido en Carlos VI de Austria. Se crea entonces ya no una nobleza castellana y una nobleza aragonesa y una nobleza navarra, no. Se crea una nobleza española, es decir, nace la aristocracia española. Y se establece un nuevo tipo de relaciones entre España y Roma. Los concordatos, o sea, es decir, España deja de obedecer ciegamente a la Santa Sede y establece la figura de los concordatos, y esa figura llega hasta hoy en día, hasta el 10 de marzo de 2022. Felipe V crea la figura de los concordatos para relacionarse con el Vaticano, como lo llamamos hoy en día, con la Santa Sede, figura que dura hasta hoy en día. Desde principios del siglo XVIII, estamos en el principios del XXI, 19, 20, 21, 3 siglos llevan los concordatos regulando las relaciones entre España y la Santa Sede. Se abolen las alcabalas internas, porque en España, bueno, en Hispania, había alcabalas, o sea, tú tenías que pagar un impuesto si cruzabas la frontera entre Aragón y Castilla, si cruzabas la frontera entre Aragón y Navarra, o entre Castilla y Navarra, etc. Había alcabalas, había que pagar impuestos. Felipe V abole estos impuestos y estas alcabalas. Es un solo país y no puede haber impuestos para pasar de una parte a otra. Pero hay un lugar donde no abole las alcabalas porque se le hace difícil, y no recuerdo si es Navarra, el País Vasco o Cataluña. No sé por qué pienso que es Navarra, porque todavía hoy en día Navarra es un reino foral, de lo que ya hablaremos, en otro video. Bueno, el cardenal Alberoni fue lo que en aquella época se llamaba ministro, bueno, hoy se llamaría primer ministro. Fue uno de los ministros más importantes de Felipe V en su primera etapa, con su primera esposa. Felipe V tuvo hijos en sus 2 matrimonios. Ya en el video antepenúltimo hablé de su matrimonio con la Farnesio, bueno, que es el segundo matrimonio. Tuvo hijos en sus 2 matrimonios, es decir, que tuvo descendencia. Posteriormente, el cardenal Patiño sustituye al cardenal Alberoni como ministro de Felipe V, y se hace un pacto de familia con Francia. España hace un pacto de familia con Francia, lo que les hablaba en el video antepenúltimo de la diplomacia. Felipe V, sin embargo, en 1724, Felipe V abdica, porque no se siente bien psicológicamente, y se retira con Isabel de Farnesio, su ya segunda esposa, a la granja. La granja era un lugar que él había construido en Segovia, en San Ildefonso, un lugar precioso, por cierto. Abdica y se retira a la granja y deja en el poder a Luis I,
su hijo mayor de su primera esposa, hijo de Felipe V y María Luisa de Saboya, que fue la primera esposa de Felipe V. Pero Luis I gobierna 9 meses nada más, porque muere, digamos de una manera más o menos súbita, y ya no puede seguir gobernando, aunque en realidad Luis I nunca tuvo la madurez necesaria para gobernar, y gobernaba, era la segunda esposa de Felipe V, es decir, la madrastra de Luis I. En realidad gobernaba Isabel de Farnesio, pero el que estaba en el trono era Luis I. El reinado creo que más corto de España, 9 meses. Bueno, entonces Felipe V no tiene más remedio que volver a ser rey de España por segunda vez. Y vuelve a gobernar hasta el año de 1749. Es decir, que quería gobernar hasta el 24 y terminó gobernando 25 años más. Entre el año 24, 25 y el 49 del siglo XVIII, Felipe V se vuelve mentalmente complicado cada vez más. A veces quiere sexo constante y de repente tiene largos periodos de culpa, donde se confiesa y se atormenta. Y luego el poder pasa a Fernando VI, hijo de Felipe V y su primera esposa, que fue Bárbara de Braganza. Por cierto que en una perpendicular al Paseo de la Castellana, a la altura más o menos del metro de... empieza con C, pero no sé si es Colón o... Colón no. Está enfrente de Colón y no es la misma línea. Enfrente pero cruzando el Paseo de la Castellana. Bueno, esta calle, hay una calle llamada Bárbara de Braganza, que lleva el nombre de la primera esposa de Felipe V, donde hay una sala de exposiciones que le pertenece a la Fundación Mapfre, que se llama Sala de Exposiciones Bárbara de Braganza. Es una salita pequeña, a mí me gusta mucho. La Fundación Mapfre tiene su sala principal ahí mismo, al dar la vuelta en pleno Paseo de la Castellana, y se llama tal cual, Fundación Mapfre, ¿no? Pero hace unos años abrieron una segunda sala y la llamaron como la calle donde está, que es perpendicular al Paseo de la Castellana, y está en la calle Bárbara de Braganza y se llama Sala Bárbara de Braganza. Pertenece también a la Fundación Mapfre y suele haber exposiciones de fotografía. Y eso está a la altura del metro de Colón, no, Colón está enfrente y es de otra línea. Colón creo que es línea 7, esto está frente a esto está a la altura más o menos de una estación de metro de la línea 4. No es Velázquez, no es Goya, es la otra. Canal. Estación de metro Canal. Si no me equivoco. Puede que me equivoque. Bueno, gobierna Felipe VI. Felipe VI, hijo del primer matrimonio de Felipe V, Fernando VI, dije gobierna Felipe VI, Fernando VI. Fernando VI, hijo de Bárbara de Braganza, primera esposa de Felipe V, exilia a Isabel de Farnesio, porque ella pretendía seguir gobernando, porque detrás de Felipe V la que había gobernado había sido ella. Fernando VI la exilia para que no lo moleste, ¿no? Fernando VI se caracteriza por repotenciar el poderío marítimo de España. En el siglo XVIII, a través del Marqués de la Ensenada,
Fernando VI promueve viajes científicos de investigación. Los españoles, financiados por Fernando VI, fueron los primeros que llegaron a Alaska, otra cosa que era española y Estados Unidos se la robó. Fernando VI, dale con el Felipe, Fernando VI, que es el hijo de Felipe V, Fernando VI crea los astilleros de Cádiz y de La Habana. Yo, por cierto, no sé, el astillero de Cádiz sé dónde está, pero cuando estuve en La Habana no sabía que había habido ahí un astillero, es decir, un lugar para construir barcos. Entonces no pregunté porque no sabía. Fernando VI también crea la Real Academia de las Artes. Y en una pelea con Portugal se apropia de la colonia de Sacramento. Se apropia Portugal de la colonia de Sacramento. Holanda, Francia e Inglaterra, como ya dije, tuvieron colonias. Porque Inglaterra llamaba a lo que tenía del otro lado del Atlántico mis 13, eran 13 al principio, colonias. Lo mismo hizo Holanda y lo mismo hizo Francia. Francia tuvo colonia en Argelia. Argelia era la colonia de Francia. Tuvo colonias en Senegal. Senegal perteneció a Francia y fue colonia de Francia. Holanda tuvo colonias en África. España no. Porque España nunca llamó colonia a ningún territorio que le perteneciera. De hecho, cuando fue dueña de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, a las tres las llamó reinos. Lo mismo cuando fue dueña de Holanda, Bélgica y Luxemburgo, o de buena parte de ese territorio. Lo mismo cuando fue dueña de Portugal, lo siguió llamando reino o virreino. Y en América no creó colonias, jamás las llamó colonias. Creó virreinatos, repito, virreinato de México, virreinato de la Gran Colombia, virreinato del Perú, virreinato del Mar del Plata, y lo que no era virreinato era como mínimo capitanía general, como es el caso de Venezuela. Entonces, España tuvo reinos, no colonias. Y es una gran diferencia con lo que hizo Inglaterra en el norte de América y con lo que hicieron Holanda y Francia en África. Si Holanda y Francia hubiesen querido culturizar al África, darles su idioma, su religión, su organización política, su organización legal, copiar sus constituciones, o sea, copiar la constitución francesa y hacer constituciones europeas en esos países, otro sería el actual estado de África. Pero España sí que trasplantó en América todo su sistema político territorial. España le dio a América su propio idioma, el español, su propia religión, la católica, sus propias estructuras territoriales y político-territoriales. En España, ¿qué había? Reinos, provincias, ayuntamientos, exactamente lo mismo que creó en América. Reinos, virreinos, provincias, ayuntamientos, capitanías generales, que también las tenía España y las tuvo hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución del 78, hace nada. Entonces, España tuvo reinos y solo al final del imperio, pasaron a llamarse provincias. En Venezuela, al final del Imperio Español, no era ya una capitanía general de España, sino una provincia, ¿no? De hecho, mi documento nacional de identidad, como yo nací en Venezuela, por detrás dice, nacida en la provincia de Venezuela. Nacida en la ciudad de Caracas, provincia Venezuela.
Los documentos de los latinoamericanos, hijos de españoles, o sea, los documentos de los latinoamericanos, o sea, de los hijos de españoles nacidos en Latinoamérica, por la parte de atrás dicen nacido en Caracas, provincia de Venezuela, nacido en Lima, provincia de Perú, etc. Cuando me dieron por primera vez esos documentos me pareció un poco extraño, ¿no? Y son los documentos que le dan a los españoles, ¿no? Nacidos fuera de España. No sé qué dicen los documentos de los residentes en cuanto a, no sé si se atreven a poner provincia también, pero posiblemente lo hacen, ¿no? Porque si venimos del mismo lugar, pues también. Bueno, y esto es la primera parte del reinado de Felipe V, que se lo debo, y todo esto que se los debo, y todo esto yo lo voy a ampliar. No sé cuándo, porque tengo muchos canales y mucho desastre. Muchos canales y mucho desastre. Bueno, 23-25, muy buenas noches. Nos seguimos viendo.